Hola, ¿qué tal jóvenes? Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar acerca de las funciones algebraicas. Y en este video nos vamos a enfocar en las funciones polinomiales. Como ustedes recordarán, una función es la relación entre los elementos de dos conjuntos definida por una regla de correspondencia que indica cómo se deben relacionar los elementos del primer conjunto, llamado dominio, con el segundo conjunto denominado contradominio. Y bueno, podemos observar la clasificación de las funciones en las que éstas se clasifican en dos, se dividen en dos, en algebraicas y trascendentes. En este curso de Matemáticas 4 veremos a grandes rasgos todas estas funciones, sin embargo, hoy nos enfocaremos a las funciones polinomiales, las cuales están compuestas por la función constante, lineal, cuadrática y cúbica. La función lineal se generaliza con la siguiente expresión. Esta expresión matemática es la que nos representa nuestra función lineal. Como ustedes se pueden dar cuenta, cuando estudiamos la función constante, esta función constante únicamente tenía este término. Este término se conoce como término independiente. Es un término que como característica principal pues es un valor numérico sin ninguna variable. Sin embargo, al observar esta expresión matemática, nos podemos dar cuenta que ahora tenemos dos términos y aparte tenemos un término el cual contiene precisamente la variable independiente, la variable x, ¿ok? Recordemos que b es la ordenada al origen y a es el coeficiente o pendiente de nuestra función lineal. Recuerden que la letra a define la inclinación de esta recta que comparándola con la función constante, esta sí va a tener una inclinación determinada, mientras que la función constante no tenía dicha inclinación. Recuerden que en el curso de Matemáticas 3, esta A, nosotros la tomábamos como M, donde M es la pendiente. Y bueno, a este primer término se le llama término lineal y a nuestro segundo término se le llama término independiente. En este momento te estarás dando cuenta que la función constante únicamente tiene el término independiente y el término lineal obviamente no lo tiene. Como puedes observar al ir analizando estas funciones, lo que está sucediendo es que poco a poco se están incluyendo aquí más términos. Pero bueno, en este momento estamos analizando a la función lineal y esta función lineal únicamente va a tener dos términos siempre y cuando la función lineal esté completa. ¿A qué me refiero con que esté completa? Me refiero a que en algún momento puede ser que no tenga el término independiente y no porque no tenga el término independiente va a dejar de ser función lineal. Sin embargo, si le quitamos el término lineal, entonces sí dejaría de ser función lineal y se convertiría en función constante. Ok, vamos a ver nuestra primer gráfica, la gráfica de una función lineal. Y bueno, para esto vamos a proporcionar nuestra primer función lineal. En este momento estamos proporcionando f de x igual a 2x más 3. A través de la tabulación es como obtendríamos la gráfica. Sin embargo, ahorita no nos vamos a detener a realizar dicha tabulación. Esto lo vamos a hacer de manera rápida. Aquí tenemos ya la gráfica de esta función en color azul. Y como les había comentado, para poder obtener el dominio y el rango de una función, necesitamos emplear la técnica del barrido, que corresponde precisamente a colocar una línea vertical y desplazarla de izquierda a derecha para ver en qué momento esa recta, en este caso de color rojo, en qué momento toca la función. Ajá.
Y en este caso, si observamos que en todo momento toca la recta roja a nuestra función, en este caso podemos determinar que el dominio para esta función vendría siendo de menos infinito a infinito. Lo mismo va a suceder para encontrar el rango. Vamos a colocar ahora la línea horizontal, vamos a hacer el barrido de abajo hacia arriba para ver en qué momento toca esta recta en color rojo a nuestra función. Y en este caso nos estamos dando cuenta que esta línea en color rojo toca en toda su extensión a nuestra función, por lo que el rango para esta función también vendría siendo de menos infinito a infinito. Veamos la siguiente función. Ahora esta función la hemos colocado en color verde, f de x igual a 2x menos 5, para que ustedes vayan viendo la diferencia entre estas dos funciones. Como ustedes pueden observar, nuestra primera función tiene un 3, que recuerden que habíamos dicho que es el término independiente, pero también este 3 recibe el nombre de ordenada al origen, que es precisamente el valor por donde cruza esta recta al eje Y. Y aquí lo podemos ver. Aquí podemos observar que precisamente esta recta cruza el eje Y en 3, ¿correcto? Y obviamente este 2 es la pendiente que ustedes recordarán nos indica la inclinación de la recta. Un poco más adelante vamos a explicar cómo realizar la gráfica de una función lineal sin la necesidad de realizar alguna tabulación. Por lo tanto, al observar la función f de x igual a 2x menos 5, nos estamos dando cuenta que la ordenada al origen o el término independiente ahora tiene un valor de menos 5 y eso nos hace pensar que esta nueva recta, la gráfica de esta función, precisamente va a cruzar por el menos 5 del eje Y. Y justamente estamos cambiándole el color a nuestra función en color azul para que ustedes vean en este momento qué es lo que va a ocurrir. Prácticamente, como ustedes se pueden dar cuenta, este menos 5 lo que provoca es que esta función, esta recta con inclinación, prácticamente se desplace hacia abajo con la misma inclinación, pero cruzando al eje Y en menos 5. Aquí lo único que estamos haciendo es proyectar la recta, porque bueno, es una recta infinita desde abajo hasta arriba, y bueno, ahí ya la completamos. Eso no hace que cambie en absoluto, y en este momento estamos observando que estas dos rectas son paralelas, y bueno, son paralelas porque debemos entender que ambas tienen la misma inclinación y bueno, y lo vemos precisamente en la pendiente. Nótese que la primera función tiene una pendiente de 2, mientras que la segunda función también tiene una pendiente de 2 y esto nos hace pensar precisamente que las dos rectas tienen el mismo ángulo de inclinación. Por lo tanto, son rectas paralelas. De la misma manera, el dominio para esta función vendría siendo de menos infinito a infinito si hacemos la técnica del barrido de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, también ocurriría lo mismo, encontrando que el rango es de menos infinito a infinito. Esta función, como ustedes se pueden dar cuenta, ambas gráficas tocan o cruzan, ¿verdad?, al eje X una sola vez. Por lo tanto, ese cruce por donde estas rectas cruzan al eje X se le denomina cero de la función. Ajá. Esta función o estas funciones son dos funciones lineales. Cada una tiene precisamente pues un cero. Recuerden que el cero de una función es el valor que debe tomar x para que la función se vuelva cero. Y efectivamente aquí, cuando x vale menos 1.5, la función se hace cero.
Ajá. Si nosotros sustituimos aquí menos 1.5, sería 2 por menos 1.5. Esto sería igual a menos 3. Menos 3 más 3. Esto es igual a 0. F de x es igual a 0. Por lo tanto, este es un 0 de la función. De la misma manera, para la segunda función, observamos que el valor que hace que la función se vuelva 0 debe ser 2.5. Si sustituimos aquí 2.5, multiplicamos 2 por 2.5, esto sería igual a 5. 5 menos 5, esto nos da 0. Por lo tanto, también es un 0 de la función. Como ya lo habíamos comentado anteriormente, este valor corresponde a la ordenada al origen, que es precisamente por donde esta recta cruza al eje Y, ¿correcto? Este valor nos indica por dónde cruza al eje Y. Y ustedes en este momento estarán observando que esta recta cruza al eje Y por 3 y esta función cruza al eje Y en menos 5. Ahí tenemos en la gráfica la indicación de que esos cruces corresponden precisamente a la ordenada al origen. Pero bueno, ahora, ¿qué sucede si le cambiamos a nuestra función la pendiente? Vamos a observar qué es lo que ocurre si nosotros cambiamos la pendiente. Como podemos observar, no tenemos ya la misma pendiente y eso nos hace pensar que estas rectas ya no van a ser paralelas y efectivamente, ¿verdad? Eso es lo que va a suceder. Estas dos rectas ya no van a ser paralelas. Lo que está ocurriendo es lo siguiente. Aquí observen que al modificar la pendiente, la inclinación de nuestra recta también cambió. Sigue cruzando la recta al eje Y por menos 5. Recuerden que esta es la ordenada al origen. Ajá. Y lo que estamos observando es que aquí cambió precisamente la inclinación. Eso es lo que provoca si nosotros cambiamos el valor de la pendiente. ¿Cómo es que se sabe que esta recta precisamente tiene esta inclinación? Pues es muy sencillo, pues vamos a aplicar una técnica la cual consiste en lo siguiente. En este momento observamos que la pendiente es un número entero. Siempre que la pendiente sea un número entero, lo que vamos a hacer es que vamos a dividirlo siempre entre 1. Ajá, ¿para qué? Pues para convertirla en fracción. ¿Ok? El numerador van a ser movimientos sobre el eje y el numerador van a ser movimientos paralelos al eje X. Si este 4 es positivo, el movimiento va a ser para arriba. Si fuera negativo, el movimiento va a ser para abajo. En este caso, el 1 como es positivo, el movimiento va a ser para la derecha. Si fuera negativo, el movimiento sería a la izquierda. Entonces, nos vamos a situar aquí precisamente donde tenemos la ordenada al origen, que en este caso vale menos 5. Una vez que me situé en menos 5, ahora lo que voy a hacer es que me voy a mover 4 lugares hacia arriba sobre el eje Y, porque esto es lo que nos indica el 4. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4. Aquí voy a colocar una cruz para indicar en dónde estoy. Ahí estoy, precisamente, ¿verdad? Y finalmente, una vez que ya coloqué la cruz para saber dónde estoy, este 1, que es el denominador y que es positivo, nos va a indicar movimientos a la derecha. Entonces, a partir de esta cruz, me voy a mover un lugar a la derecha, precisamente colocando un punto aquí. Y como se pueden dar cuenta, este punto pues precisamente coincide con la recta que ya tenemos trazada. Para trazar esta recta lo único que hacemos es unir con una regla ambos puntos y la trazamos. Si quisiéramos más puntos, lo que tenemos que hacer es seguir la secuencia
de ir del primer punto, a el segundo punto, ¿correcto? Y como ustedes pueden darse cuenta, la secuencia de ir del punto 1 al punto 2 es la siguiente. 4 lugares hacia arriba, un lugar a la derecha. 4 lugares hacia arriba, 3, 4, coloco la cruz y un lugar a la derecha y vuelvo a colocar otro punto. Nótese que el punto coincide con la recta. Si quisiéramos seguir trazando más puntos, hago la misma secuencia, 4 lugares hacia arriba, 3, 4, aquí coloco mi cruz. Esta cruz no tiene nada que ver con la gráfica en color azul. Y una vez que ya coloqué aquí mi cruz, un lugar a la derecha y vuelvo a colocar mi punto. Nótese cómo todos los puntos coinciden con la recta en color verde. Si queremos hacer lo mismo con la función en color azul, con f de x igual a 2x más 3, pues tendríamos que hacer lo mismo. Y bueno, en este caso lo que vamos a hacer es colocarle un 1 a la pendiente, ya que en este caso la pendiente es un número entero. Siempre que veamos que la pendiente es un número entero, inmediatamente lo vamos a dividir entre 1. En este caso se divide entre 1, pues porque al dividir la pendiente entre 1, pues no nos afecta a la pendiente. Es decir, 2 entre 1 sigue siendo 2. Y bueno, esto es con el fin de que sepamos el tipo de movimiento que vamos a realizar. Por lo tanto, nuestro primer punto lo vamos a colocar precisamente en más 3. Y bueno, aquí vamos a colocar el primer punto. Aquí tenemos nuestro primer punto. ¿Y por qué coloco este punto aquí? Pues porque este punto corresponde precisamente a la ordenada al origen, ¿correcto? Ahora, una vez que ya coloqué ese punto, ahora lo que voy a hacer es que este 2, recuerden, este 2 son movimientos sobre el eje Y. En este caso, como es positivo, me voy a mover 2 lugares hacia arriba, 1, 2, y aquí colocamos una cruz que me indica el lugar en donde estoy. Y finalmente el 1, el 1 que se encuentra como denominador, nos indica, como es positivo, movimientos a la derecha, colocando precisamente nuestro siguiente punto aquí. Si quiero graficar más puntos, sigo la secuencia de ir del primer punto al segundo punto, ¿ok? Y la secuencia es 2 hacia arriba, 1 a la derecha. 2 hacia arriba, aquí coloco la cruz. Aquí coloco la cruz y 1 a la derecha. Y aquí colocamos nuestro punto. Este punto gris no tiene nada que ver con la cruz que habíamos colocado anteriormente. Nótese cómo el punto precisamente coincide con la recta. Si quiero más puntos, sigo la secuencia 2 para arriba, coloco la cruz y 1 a la derecha y observen cómo sigue coincidiendo con la recta. En este caso, si yo quisiera puntos hacia abajo, tengo que seguir la secuencia del punto 2 hacia el punto 1 pasando por la cruz. Si se dieron cuenta, siempre debemos pasar por la cruz. Entonces, en este caso sería 1 a la izquierda, 2 para abajo. 1 a la izquierda, aquí coloco la cruz, y 2 para abajo. Ok, ahí está, coincidiendo con la recta. 1 a la izquierda, 2 para abajo. Aquí colocamos el otro punto, ¿verdad? Aquí voy a colocar la cruz para que no se pierdan donde estábamos. Y así sucesivamente. 1 a la izquierda, 2 para abajo. Y como ustedes pueden darse cuenta, con este método no necesitamos hacer ninguna tabulación.
Ahora vamos a encontrar los ceros de la función lineal. En este caso sería 0 porque, bueno, como ya lo habíamos explicado, nuestra función lineal únicamente cruza solo una vez al eje X, por lo tanto, solamente va a tener un 0. Los ceros de una función, como ya lo habíamos comentado, son los puntos en los que la gráfica corta al eje X. En este caso, ¿verdad? Estos puntos, ¿correcto? Estos puntos, ajá, son precisamente estos puntos los que corresponden a los ceros de una función. A esos ceros también se les denomina raíces o raíz. Así, en la siguiente gráfica podemos ver que la función tiene 3 ceros o 3 raíces. Y bueno, esta función tiene 3 ceros o 3 raíces porque precisamente esta función cruza 3 veces al eje X, ¿correcto? Y por eso es que esta función tiene 3 ceros. Ahora, ¿cómo vamos a hallar los ceros de una función? Pues acuérdense que para poder hallar los ceros de una función debemos igualar a f de x con 0. Es decir, donde yo vea una f de x, la voy a sustituir por un 0 y en este caso tendríamos que aplicar los pasos algebraicos para despejar a la x. Ahora veamos cómo se obtiene de manera algebraica los ceros de una función lineal. Tenemos nuestra primer función, en este caso el problema dice encontrar el cero de la función f de x igual a 2/3 de x menos 4. Y bueno, siguiendo el método que les mostré hace rato para graficar una función lineal sin la necesidad de tabular, pues podríamos precisamente aplicarlo para poder hallar la gráfica de esta función. Y bueno, lo que vamos a hacer precisamente es colocar un punto en la ordenada al origen. En este caso, la ordenada al origen es menos 4 y precisamente ahí es donde vamos a colocar nuestro primer punto. Aquí hemos colocado el primer punto. En este caso, la pendiente ya tiene forma de fracción, por lo que no necesitamos dividirla entre 1. Recuerden que el 2 que se encuentra en el numerador nos indica movimiento sobre el eje y el 3 que se encuentra en el denominador son movimientos paralelos al eje X. En este caso, nótese cómo esta flecha nos indica que nos estamos moviendo 2 lugares hacia arriba. Ahí tendríamos que poner una cruz, ¿verdad? Para saber dónde estoy y posteriormente 3 lugares a la derecha. Y ahí es donde voy a colocar mi punto, ¿ok? Con esos 2 puntos ya puedo trazar la función, en este caso mi gráfica. Podemos observar que aquí es donde tenemos el cero de la función, ¿verdad? Ahí está el cero de la función. Y bueno, el cero de la función es el valor por donde la recta cruza al eje X. Recuerden que el cero de una función es el valor que toma X y que hace que la función valga 0. ¿Cómo vamos a encontrar el cero de una función? En este caso, habíamos comentado que donde está la f de x, la vamos a sustituir por un 0. Hacemos a f de x igual a 0, es decir, igualamos a 0 la función. Nótese cómo donde está la f de x la hemos sustituido por un 0. Posteriormente lo que haremos es eliminar la fracción para despejar a x. Para ello vamos a multiplicar por 3. ¿Y cuál es la intención de multiplicar por 3? Es precisamente eliminar esta fracción común, ya que si dividimos 2 entre 3, pues esto nos da 0.66. No es recomendable hacer la división, ya que en este caso perderíamos decimales. Lo que estoy haciendo aquí es copiar la ecuación, únicamente la pasé abajo para poder indicar
que toda la ecuación va a ser multiplicada por 3. En este caso, estamos multiplicando por 3 porque el denominador es 3. Si el denominador fuera 5, toda la ecuación la multiplicaríamos por 5. Por eso es que en este caso se está multiplicando por 3. Este 3 va a multiplicar al 0, también va a multiplicar al 2 tercios de x y va a multiplicar al menos 4. Por lo tanto, aquí tenemos las operaciones 3 por 0, 0, 3 por 2 tercios de x, aquí estamos indicando la operación 3 por 2 tercios de x, más por menos menos, 3 por 4 y aquí lo estamos indicando. Ahora vamos a realizar las operaciones correspondientes. 0 por 3 nos da 0. Este 3 se elimina con el 3 que está en el denominador, quedándonos únicamente 2x, y menos por más da menos, 4 por 3, 12. Como pueden ustedes observar, hemos precisamente eliminado la fracción. Ya no tenemos el problema de la fracción. Ahora, finalmente, lo que realizaremos es despejar a x, aplicando las propiedades matemáticas. Aquí únicamente lo que hice fue copiar la ecuación, le estoy colocando al 0 el signo más porque lo que voy a hacer es aplicar el inverso aditivo. Pero recuerden que una ecuación es una balanza, lo que le haga a un miembro se lo tengo que hacer al otro. Por eso es que también del otro lado le hemos sumado 12. Este 12 negativo se elimina con este 12 y finalmente nos va a quedar 12 más 0, 12 es igual a 2x. Ahora para neutralizar este 2 que multiplica la x, lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad del inverso multiplicativo. Aquí lo único que hice fue pasar la ecuación. A toda la ecuación la estoy dividiendo entre 2, estoy aplicando la propiedad del inverso multiplicativo. Este 2 se va a eliminar con este 2, ¿ok? Y finalmente el valor de x va a ser igual a 12 sobre 2 igual a x igual a 6, que es precisamente el valor por donde la recta cruza al eje x. Y esto es lo que se conoce como el cero de la función. Veamos nuestro segundo ejemplo. Encontrar el cero de la función f de x igual a menos 5 medios de x más 3. Recuerden que este 3 es nuestra ordenada al origen, que es el valor que nos indica dónde vamos a colocar nuestro primer punto. Nuestro primer punto va a ser aquí, en 3. Ahí ya está nuestro primer punto. En este caso, la pendiente ya está en fracción, no necesito dividirlo entre 1. Recuerden que el numerador, el valor que se encuentra en la parte de arriba, nos indica movimientos sobre el eje Y, pero en este caso aquí tenemos un signo menos y este signo menos se lo vamos a asignar al número de arriba, al numerador. Por lo tanto, nos indica que nos vamos a mover 5 lugares hacia abajo. Y aquí precisamente tenemos la flecha indicándonos que son 5 lugares hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí colocamos una cruz para saber dónde estoy. Y finalmente nos vamos a mover 2 lugares a la derecha. Como el signo ya se lo asignamos al 5, ya no se lo debemos asignar al 2. No podemos asignarlo doble vez. Y finalmente ahí es donde colocamos nuestro punto y trazamos nuestra gráfica. Podemos observar que el cero de la función se encuentra aquí. Aquí está el cero de la función y más o menos se alcanza a observar que es un valor de 1.2, 1.3. El cero de la función, recuerden, es el valor por donde la recta cruza al eje x. Y bueno, ¿cómo vamos a encontrar el cero de la función? Pues vamos a hacer a f de x igual a 0. Es decir, vamos a igualar a 0 la función.
Nótese que donde está f de x estoy sustituyendo un 0 y todo lo demás lo escribo igualito. Nótese cómo lo estoy escribiendo totalmente igual. Ahora vamos a eliminar la fracción para poder despejar a x. Para ello, vamos a multiplicar por 2. Esto con el objetivo de eliminar esta fracción, este 2 que está dividiendo al 5. Aquí lo que estamos haciendo es pasar únicamente la expresión y vamos a indicar que todo esto se va a multiplicar por 2. Este 2 va a multiplicar al 0, al menos 5 medios de x y al más 3. Aquí tenemos 2 por 0, 0. En este caso nos va a dar 0. Más por menos, menos. 2 por 5 medios de x solamente lo estamos indicando. Más por más da más. 2 por 3, aquí lo estamos indicando. Finalmente realizamos las operaciones. 0 por 2 nos va a dar 0. Este 2 se elimina con este 2, quedándonos únicamente menos 5x y más por más da más. 3 por 2, 6. Con esto hemos eliminado la fracción. Finalmente, despejamos a x aplicando las propiedades matemáticas. Aquí lo único que hice fue copiar la expresión. Al 0 le estoy poniendo el signo más para poder separar los términos. Para poder despejar a la x, recuerden que se debe seguir una secuencia. Primero se deben quitar las sumas y o restas, después las multiplicaciones y o divisiones y finalmente las potencias y las raíces. En este caso no tenemos potencias ni raíces, entonces ese paso no lo realizaremos y estamos aquí precisamente comenzando con la suma, ¿verdad? Vamos a eliminar este 6. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Restándole 6. Pero esto lo tenemos que hacer en ambos miembros porque si no la ecuación se altera. El 6 positivo con el menos 6 se eliminan, quedándonos menos 6 más 0 menos 6 y únicamente el menos 5x lo bajamos. Ahora, ¿cómo vamos a neutralizar este menos 5? ¿Cómo se lo vamos a quitar a la x? Este menos 5 está multiplicando a la x. ¿Cómo lo neutralizamos? Pues aplicando precisamente el inverso multiplicativo, es decir, dividiendo toda la ecuación entre menos 5. Como pueden observar, también al menos 6 se le está dividiendo entre menos 5 porque si no lo hacemos estaríamos alterando la ecuación. El menos 5 con el menos 5 se eliminan y finalmente nos va a quedar menos entre menos más 6 entre 5 a 1.2, que es precisamente el valor por donde está cruzando la recta al eje X. Y con esto hemos encontrado el cero de la función. Ok, jóvenes, hemos llegado al final de este video. Les recuerdo, suscríbanse a mi canal para que puedan recibir todas las notificaciones de los nuevos videos que estaré subiendo. ¡Hasta la próxima!